Ismael El Mayo Zambada se declaró inocente de los cargos que le imputaba el gobierno estadounidense justo después de ser detenido y puesto bajo custodia en Texas. La etapa de su carrera como líder de un cártel parecía haber llegado a su fin, ya que está a punto de despedirse para siempre. En respuesta a su detención, el presidente de México, que entiende perfectamente la posible violencia que la detención y condena de El Mayo podría causar, hizo un llamamiento público inmediato a los cárteles para que abracen la paz. Pero en este vídeo desvelaremos todos los actos violentos de El Mayo y el final de su reinado como jefe del cártel de Sinaloa. Sentencia judicial. Ismael El Mayo Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban en Estados Unidos. Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos en Texas, lo que supone un logro espectacular para las fuerzas del orden estadounidenses que podría afectar drásticamente al panorama delictivo de México. La detención de los dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos fue organizada por uno de los dos hombres detenidos, Joaquín Guzmán López, hijo del infame jefe del cártel Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán López organizó su detención junto con la de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel con El Chapo, atrayendo a Zambada en un vuelo para examinar un terreno que creía que estaba en México. En lugar de eso, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde agentes federales, incluidos los de Homeland Security Investigations, detuvieron a los dos jefes del cártel. Zambada no sabía que los investigadores estadounidenses habían aprovechado una fisura en el cártel y que Guzmán López estaba ayudando en la captura de Zambada. Los agentes del FBI detuvieron a ambos hombres en una de las mayores victorias de las fuerzas del orden estadounidenses contra los cárteles. Toda la operación se desarrolló sorprendentemente bien, dada la gravedad de las detenciones y el trastorno que podía causar al narcotráfico mexicano. Zambada se declaró inocente de todos los cargos en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de El Paso y está detenido sin fianza por 7 cargos penales federales, incluidos los de empresa criminal continuada y blanqueo de dinero. También aceptó renunciar a su derecho a comparecer personalmente y a solicitar una fianza en una vista fijada para el 31 de julio de 2004. No era la primera vez que una conexión del cártel de Sinaloa ponía al descubierto las actividades del grupo. El hermano de El Mayo, en 28, también delató al cártel cuando fue detenido. La detención de Jesús Zambada García en 2008 marcó el comienzo de un dramático giro de los acontecimientos que acabaría llevándole a tomar la decisión de convertirse en informante. Capturado por narcotráfico, Jesús fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a la cruda realidad de pasar el resto de su vida entre rejas. Había mucho en juego y la presión iba en aumento. Durante años, Jesús Zambada García había sido una figura clave del cártel de Sinaloa, gestionando sus operaciones financieras y supervisando su logística. Su detención supuso un duro golpe para el cártel, pero fue su decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses lo que conmocionó al mundo criminal. Enfrentado a una vida en prisión, Jesús tomó la fatídica decisión de volverse contra su propia familia y testificar contra los principales líderes del cártel, entre ellos su hermano Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. En el año 28, Jesús Zambada García subió al estrado de un tribunal de Nueva York como uno de los testigos estrella de la acusación en el juicio contra El Chapo. Su testimonio fue explosivo y proporcionó una visión detallada y sin precedentes de los entresijos del cártel de Sinaloa. A lo largo de varios días, Jesús puso al descubierto el vasto imperio financiero del cártel, sus intrincadas operaciones de contrabando y su arraigada corrupción. El testimonio de Jesús Zambada García comenzó con un relato detallado de su papel dentro del cártel. Describió cómo dirigía la plaza del cártel en Ciudad de México, supervisando 3 grandes almacenes, incluido uno en el aeropuerto de Ciudad de México. Explicó cómo los líderes del cártel, incluidos su hermano El Mayo y El Chapo, reunían sus recursos para invertir en envíos masivos de cocaína desde Colombia. Estos envíos, que a menudo pesaban hasta 30.000 kilos, se transportaban a través de avionetas, grandes reactores, rutas comerciales e incluso camiones contenedores de gas con compartimentos ocultos. Una de las revelaciones más impactantes fue la utilización por parte del cártel de funcionarios del gobierno para proteger sus envíos. Jesús relató cómo un cargamento de cocaína de Colombia a Chiapas fue custodiado por funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal de Transporte. Este nivel de corrupción era una prueba de la gran influencia del cártel y de su capacidad para operar con impunidad. Pero Jesús no solo sacó a la luz la logística, también puso al descubierto las estrategias financieras del cártel.
describió cómo los líderes del cártel invertían en los envíos para minimizar sus pérdidas individuales si se interceptaba un cargamento. Por ejemplo, un envío a Los Ángeles se vendería a $20,000 el kilogramo, con unos costes de transporte de $7,000, lo que arrojaba un beneficio de $13,000 por kilogramo. Para Nueva York, los beneficios eran aún mayores, con un precio en la calle de $35,000 por kilogramo. El testimonio de Jesús pintó el cuadro de una empresa criminal altamente organizada y sofisticada, con miles de millones de dólares fluyendo a través de sus operaciones cada año. Reveló cómo el cártel controlaba el mercado y los precios de la cocaína, garantizando un suministro constante sin que bajaran los precios. Su forma de hablar, tranquila y práctica, hizo que las revelaciones fueran aún más escalofriantes, ya que describió las operaciones del cártel como si estuviera hablando de un negocio legítimo. Las repercusiones del testimonio de Jesús Zambada García fueron inmediatas y de gran alcance. Su detallado relato proporcionó a las fuerzas del orden una valiosa información sobre las operaciones del cártel, lo que condujo a una serie de detenciones e incautaciones. El testimonio también puso de manifiesto la corrupción profundamente arraigada en el gobierno mexicano, destacando los retos a los que se enfrentan las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. En sus primeros años, El Mayo empezó como pequeño cultivador y traficante de marihuana. Sin embargo, su aguda perspicacia para los negocios y su implacable determinación le diferenciaron rápidamente de los demás. Comprendió la importancia de crear una red y empezó a forjar alianzas con otros traficantes. Una de sus primeras estrategias consistió en mantener un perfil bajo, evitando el estilo de vida ostentoso que adoptaban muchos de sus contemporáneos. Esto le ayudó a pasar desapercibido para las fuerzas del orden. A medida que avanzaban los años 80, la demanda de cocaína en Estados Unidos se disparó y El Mayo vio una oportunidad. Empezó a colaborar con los cárteles colombianos, actuando como intermediario para transportar cocaína a través de México hasta Estados Unidos. Este movimiento aumentó significativamente su riqueza e influencia. Sin embargo, el aumento de poder conllevó un mayor escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad. Para eludir su captura, El Mayo empleó varias estrategias astutas. Era conocido por su capacidad de adaptación y cambiaba constantemente de táctica para adelantarse a las autoridades. Utilizaba una red de informadores dentro de las fuerzas de seguridad para recibir soplos sobre redadas o investigaciones inminentes. Esta red se construyó mediante una combinación de sobornos e intimidación, asegurándose de que siempre tuviera ojos y oídos dentro de la policía y el ejército. El Mayo también comprendía la importancia de la descentralización. A diferencia de otros líderes de cárteles que centralizaban sus operaciones, él adoptó una estructura basada en células. Diferentes células se encargaban de diversos aspectos del negocio, desde el cultivo y la producción hasta el transporte y la distribución. Esto dificultaba a las fuerzas de seguridad el seguimiento directo de sus actividades. Si una célula se veía comprometida, las demás podían seguir operando sin interrupciones. Además de estas tácticas, El Mayo utilizó el accidentado terreno de Sinaloa en su beneficio. Estableció escondites en zonas remotas y montañosas de difícil acceso para las fuerzas de seguridad. Estos escondites solían estar custodiados por leales que controlaban el territorio circundante, por lo que era arriesgado para los forasteros aventurarse en ellos. Este uso estratégico de la geografía le proporcionó refugios seguros en los que podía operar con relativa impunidad. A finales de la década de los 80, El Mayo se había convertido en una figura prominente del narcotráfico. Su capacidad de adaptación, su uso estratégico del soborno y la intimidación, y su comprensión de la importancia de la descentralización y la geografía le permitieron construir un imperio formidable. Actos violentos del cártel de Sinaloa. En los últimos años, el cártel de Sinaloa ha sido el principal objetivo de las autoridades estadounidenses, que lo acusan de ser el mayor proveedor de fentanilo a Estados Unidos. El cártel de Sinaloa es una gran organización delictiva internacional con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. La historia del cártel está marcada por su evolución desde un pequeño sindicato del crimen a una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo. Fue fundado a finales de la década de 1960 por Pedro Avilés Pérez en Sinaloa, centrándose inicialmente en el contrabando de marihuana a Estados Unidos. La violenta historia del cártel queda patente en su implicación en luchas territoriales con cárteles rivales, que dieron lugar a una ola de violencia sin precedentes en México. El cártel de Sinaloa ganó territorio a los cárteles de Tijuana y Juárez, consolidando su posición como uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos del mundo. El cártel de Sinaloa
ha estado implicado en la tortura y asesinato de un agente antidroga estadounidense en 1985, así como en el asesinato de un cardenal católico mexicano en 1993. En 2008 estalló una sangrienta guerra entre el cártel y los hermanos Beltrán Leiva, que se saldó con el asesinato del hijo de Guzmán, Edgar, y batallas por Sinaloa, Chihuahua y Durango, que provocaron el desplazamiento de cientos de personas. La detención de Joaquín, el Chapo Guzmán, líder del cártel, en 2014, y su extradición a Estados Unidos en 2017, crearon un vacío de poder dentro de la organización, lo que provocó un aumento de la violencia entre facciones rivales que se disputaban el control. El cártel de Sinaloa ha resistido los cambios de liderazgo y las presiones externas, adaptando su estructura y sus estrategias para mantener su dominio en el tráfico de drogas. Ha forjado conexiones con miembros de alto nivel de la Policía Federal y el Ejército mexicanos y ha sobornado a funcionarios para mantener una ventaja sobre sus rivales. Las operaciones del cártel incluyen el tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína, siendo Estados Unidos su principal mercado. Ha sido responsable del contrabando de importantes cantidades de droga a Estados Unidos a través de diversos medios, como aviones, submarinos y túneles. La violencia perpetrada por el cártel de Sinaloa y otros cárteles de la droga en México ha tenido un impacto significativo en la población civil, contribuyendo a altas tasas de homicidios, secuestros y otras actividades delictivas. Esta omnipresente actividad delictiva se remonta a la fundación del cártel de Sinaloa por Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo cofundó el cártel de Sinaloa, que acabó convirtiéndose en una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y temidas del mundo. El ascenso de El Chapo al poder dentro del cártel de Sinaloa estuvo marcado por una serie de movimientos y alianzas estratégicas. Se asoció con otros narcotraficantes influyentes, como Ismael, El Mayo, Zambada, y Juan José, El Azul, Esparragoza Moreno. Estas alianzas permitieron al cártel de Sinaloa ampliar sus operaciones y consolidar su control sobre rutas clave del narcotráfico. Una de las contribuciones más significativas de El Chapo al éxito del cártel fue su innovador enfoque del contrabando de drogas a Estados Unidos. Fue pionero en el uso de elaborados túneles que permitieron al cártel transportar grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína a través de la frontera sin ser detectado. Estos túneles, algunos de los cuales estaban equipados con iluminación, ventilación e incluso sistemas ferroviarios, demostraron el ingenio y la inventiva de El Chapo. Además de sus operaciones de contrabando, El Chapo también estableció una amplia red de contactos y colaboradores, tanto dentro de México como a escala internacional. Forjó relaciones con cárteles de la droga colombianos, asegurándose un suministro constante de cocaína, y amplió el alcance del cártel a Europa y Asia. Su capacidad para establecer y mantener estas conexiones fue un factor clave para el dominio del cártel de Sinaloa en el tráfico mundial de drogas. En 1993, El Chapo fue detenido en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión. A pesar de su encarcelamiento, siguió dirigiendo el cártel entre rejas, demostrando su inquebrantable control e influencia. En 2001, El Chapo orquestó una audaz fuga de la prisión de Puente Grande, en Jalisco. Escondido en un carro de lavandería, logró eludir su captura y desaparecer en las montañas de Sinaloa. Por otra parte, la carrera delictiva de El Mayo comenzó en los años 70, cuando empezó a trabajar como matón, una función que requería destreza física y voluntad de violencia. Sus primeros años los pasó trabajando para varias organizaciones de narcotraficantes, donde rápidamente se ganó una reputación por su crueldad y eficacia. No tardó en llamar la atención del Cártel de Juárez, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de la época. En los años 80, El Mayo se había convertido en una figura importante del Cártel de Juárez. Su ascenso al poder se vio facilitado por su habilidad para desenvolverse en el complejo y a menudo peligroso mundo del narcotráfico, con un nivel de perspicacia estratégica que le diferenciaba de sus compañeros. Sin embargo, la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 por el secuestro y asesinato del agente antidroga estadounidense Enrique Kiki Camarena marcó un punto de inflexión en la carrera de El Mayo. La organización de Juárez se dividió y El Mayo vio la oportunidad de forjar nuevas alianzas y ampliar su influencia. Fue durante este periodo de agitación cuando El Mayo unió fuerzas con Joaquín El Chapo Guzmán, una asociación que resultaría ser una de las más formidables de la historia del crimen organizado. El Chapo, conocido por su estilo de vida extravagante y su inclinación por la violencia, complementaba el enfoque más reservado y estratégico de El Mayo. Juntos, transformaron lo que antes era un sindicato regional de contrabando en el Cártel de Sinaloa, de gran alcance.
Las primeras operaciones comerciales del cártel de Sinaloa se centraron principalmente en el tráfico de marihuana y cocaína. Estas drogas tenían una gran demanda en Estados Unidos, y el cártel se estableció rápidamente como uno de los principales actores del narcotráfico. El papel de El Mayo en el cártel era el de estratega y negociador. Supervisaba las operaciones cotidianas y se aseguraba de que las actividades del cártel se desarrollaran con fluidez y eficacia. Su habilidad para mantener un perfil bajo y evitar el estilo de vida ostentoso que caracterizaba a muchos de sus compañeros le permitió operar bajo el radar, evadiendo a las fuerzas de seguridad durante décadas. Uno de los factores clave del éxito inicial del cártel de Sinaloa fue su capacidad para establecer y mantener el control de las principales rutas de contrabando. Estas rutas, que se extendían desde México hasta Estados Unidos, eran esenciales para el transporte de drogas. Los esfuerzos combinados de El Mayo y El Chapo garantizaron que el cártel dominara estas rutas, lo que les permitió mover grandes cantidades de droga con relativa facilidad. Las operaciones del cártel se vieron reforzadas por su capacidad para corromper a funcionarios de diversos niveles de gobierno, lo que garantizó que sus actividades permanecieran en gran medida incontestadas. A pesar del encarcelamiento del líder más notorio del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa siguió siendo una fuerza dominante en el tráfico de drogas. El informe de la DEA de octubre de 2019 describe al grupo como un prominente productor y traficante de fentanilo de origen mexicano a los Estados Unidos. El fentanilo, un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. El auge del fentanilo en el mercado de la droga se remonta a principios de los años 2000. Al principio, la mayor parte del fentanilo que se vendía en Estados Unidos procedía de China. Pero cuando la normativa internacional se hizo más estricta y las autoridades chinas tomaron medidas enérgicas contra los envíos directos, el cártel de Sinaloa vio la oportunidad de intervenir. El cártel de Sinaloa ya contaba con una red y una infraestructura bien establecidas, lo que le facilitó el paso a las drogas sintéticas, como el fentanilo. Empezaron por abastecerse de precursores químicos en China y otros países, para luego sintetizar y refinar el producto en laboratorios clandestinos de México. Una figura clave en las operaciones de fentanilo del cártel es un hombre conocido como Carlos Omar Félix Gutiérrez, un empresario mexicano. En enero de 2006, Carlos emprendió un viaje que le llevó de Shanghái a Hong Kong, Japón, y por último, la India. Allí conoció a Manu Gupta, un empresario de diversos sectores, entre ellos el químico y el farmacéutico. En septiembre de 2018, Gupta fue detenido en Indore, Madhya Pradesh, junto con un socio mexicano y un químico indio. Fueron sorprendidos con más de 10 kilogramos de fentanilo, ocultos en una maleta, listos para ser enviados a México. Este caso puso de relieve las redes internacionales que el cartel de Sinaloa había construido para dominar el mercado del fentanilo. Según un informe de la DEA de 19 años, Carlos era un traficante independiente de precursores químicos, enviado por el cártel de Sinaloa para comprar grandes cantidades de precursores de fentanilo directamente a China. Esta estrategia permitía al cártel eludir las normativas más estrictas y continuar sus operaciones. En las montañas de Sinaloa, las pequeñas plantaciones de marihuana y adormidera fueron sustituidas por laboratorios clandestinos que producían drogas sintéticas. El fentanilo, de gran potencia y bajo coste de producción, se convirtió en la nueva mina de oro del cártel. Un informe de la DEA de 1929 estimaba que la producción de cada pastilla de fentanilo solo costaba $1, pero podía revenderse en Estados Unidos por un precio al menos 10 veces superior. Con su red bien establecida, el cártel de Sinaloa se expandió a las drogas sintéticas, utilizando almacenes en la frontera y distribuidores en todo Estados Unidos. Se abastecían de precursores químicos en China, donde los fabricantes adoptaban estrategias para evitar ser descubiertos. A medida que Pekín endurecía la normativa, algunas redes criminales trasladaron parte de su negocio a países con una vigilancia menos estricta, como Vietnam e India. La venta de precursores está muy regulada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pero existen infinitas posibilidades de eludir estos controles. Una simple búsqueda en Google revela empresas chinas que ofrecen precursores de fentanilo para la exportación, muchas de ellas dirigidas a México. El dominio del cártel de Sinaloa en el comercio de fentanilo ha tenido consecuencias devastadoras. En el año 28, el fentanilo y otras drogas sintéticas similares fueron responsables de casi la mitad de las 67.367 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. La lucha de México contra los cárteles. En una sorprendente declaración que ha captado la atención mundial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
ha afirmado firmemente que no se enfrentará a los cárteles de la droga por orden de Estados Unidos. Esta audaz postura forma parte de su controvertida política de abrazos, no balas, cuyo objetivo es reducir la violencia mediante programas sociales en lugar de la fuerza militar. Para comprender realmente los orígenes de la política de abrazos, no balas del presidente Andrés Manuel López Obrador, debemos recorrer la tensa historia de México con los cárteles de la droga. Durante décadas, una administración tras otra libraron una feroz y sangrienta batalla contra estas formidables redes criminales. A partir de la década de 1970, México fue testigo de un aumento incesante de la violencia a medida que el gobierno desplegaba fuerzas militares en un intento de desmantelar los cárteles. En 2006, el presidente Felipe Calderón intensificó la lucha, declarando la guerra total a los cárteles y enviando miles de soldados a la contienda. Esta agresiva estrategia desató una ola de violencia que se cobró decenas de miles de vidas y sumió al país en el caos. El plan, que pretendía paralizar a los cárteles, provocó a menudo enfrentamientos devastadores e importantes daños colaterales. El número de víctimas fue asombroso. Comunidades enteras quedaron destrozadas y la violencia se descontroló. Los críticos argumentaron que las tácticas de mano dura del gobierno no dieron en el blanco, al no abordar problemas subyacentes como la pobreza y la falta de oportunidades. Andrés Manuel López Obrador, que hizo campaña con la promesa de reescribir esta sombría narrativa. Elegido en 2018, López Obrador introdujo la política de abrazos, no balas, un audaz giro lejos de los enfoques militaristas del pasado. Su estrategia se centra en programas sociales diseñados para aliviar la pobreza y crear oportunidades para los jóvenes, con el objetivo de disminuir el atractivo de las organizaciones criminales y fomentar un futuro más pacífico. La estrategia de López Obrador se teje a partir de la convicción de que la violencia no puede sofocar la violencia. Por el contrario, defiende la idea de que el verdadero camino hacia una paz duradera reside en atajar las raíces socioeconómicas que alimentan las actividades de los cárteles. Esta visión se plasma en su política México Primero, una doctrina que sitúa la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos por encima de cualquier influencia externa. No ha sido la única vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por la paz en lugar de la guerra con los líderes de los cárteles. Tras la detención de El Chapo, el 18 de octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la necesidad de liberarlo. Defendió esta decisión, afirmando que la captura de un criminal no valía más que la vida de las personas. En conferencia de prensa, señaló que los funcionarios que tomaron esta decisión hicieron bien. Subrayó que la prioridad era proteger la vida de civiles inocentes y evitar más pérdidas de vidas humanas. De esta postura se hizo eco un abogado de la familia Guzmán, José Luis González Meza, quien calificó al presidente de humano y cristiano por decidir no causar daño a Ovidio. La liberación de Ovidio Guzmán López fue una medida polémica que suscitó acalorados debates y críticas. Los críticos del presidente López Obrador argumentaron que la decisión era un signo de debilidad y una capitulación ante los cárteles. Lo consideraron un fracaso de la estrategia del presidente contra los cárteles de la droga, que había sido una parte central de su plataforma cuando fue elegido. Algunos incluso afirmaron que no tenía ninguna estrategia, señalando los acontecimientos de Culiacán como prueba de la incapacidad del gobierno para combatir a las poderosas organizaciones criminales. A pesar de las críticas, el presidente López Obrador mantuvo su decisión, insistiendo en que era lo correcto para salvar vidas. Los sucesos de Culiacán pusieron de manifiesto el inmenso poder y la influencia que el cártel de Sinaloa sigue teniendo en la región, a pesar de la captura y encarcelamiento de su líder más conocido, El Chapo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a hacer un llamamiento a la transparencia en medio del secretismo que rodea las recientes detenciones de dos altos dirigentes del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el secretismo que rodea estas detenciones ha suscitado preocupación en México. El presidente López Obrador ha hecho un llamamiento a la transparencia, cuestionando por qué se mantuvo a las autoridades mexicanas al margen de la operación. Esta falta de comunicación ha provocado una demanda de claridad y rendición de cuentas, ya que las implicaciones de estas detenciones podrían ser de gran alcance. Existen varias teorías sobre los motivos de las detenciones. Algunos sugieren que tanto El Mayo como Guzmán López orquestaron su propia captura, posiblemente como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Otros creen que fueron engañados para volar a Estados Unidos, donde fueron detenidos. Otra teoría sostiene que Guzmán López traicionó a El Mayo, llegando a un acuerdo para garantizar su propia seguridad. El abogado de El Mayo ha declarado que su cliente fue detenido contra su voluntad
y se ha declarado inocente de todos los cargos. Durante su comparecencia ante el tribunal, a El Mayo, que iba en silla de ruedas, se le leyeron sus derechos y los cargos que se le imputaban. Renunció a su derecho a estar presente en la lectura de cargos y deberá comparecer personalmente en una vista ante la juez de distrito Kathleen Cardone. La naturaleza de estas detenciones podría tener importantes repercusiones dentro del cártel de Sinaloa. A pesar de que a menudo se presenta como una organización unificada, el cártel es en realidad una constelación de facciones, redes y células que a veces cooperan y a veces entran en conflicto entre sí. Desde la detención de El Chapo, la facción liderada por sus hijos, conocida como los Chapitos, mantiene una lucha de poder con la facción liderada por El Mayo. Si la narrativa de la traición gana tracción, habrá mala sangre dentro de la organización. Ya ha habido bastante violencia entre las facciones, y esta historia podría agravar aún más el conflicto. Incluso sin el elemento de la traición, las detenciones podrían desestabilizar el mundo criminal en México. La destitución de los líderes ha provocado históricamente la escisión de los grupos criminales, lo que ha dado lugar a violentos conflictos entre las ramificaciones, que compiten por el control del territorio y las fuentes de ingresos. En su último llamamiento a la transparencia tras la detención de El Mayo, el presidente ha hecho un llamamiento público a los cárteles y al pueblo de México. El telón de fondo del llamamiento público del presidente Andrés Manuel López Obrador es una historia compleja y desgarradora de poder, violencia y conflicto incesante. Durante décadas, México se ha visto envuelto en una brutal guerra contra los cárteles de la droga, poderosas organizaciones criminales que controlan vastas extensiones de territorio y ejercen una inmensa influencia. Estos cárteles, entre los que se encuentran grupos infames como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han construido sus imperios sobre el tráfico ilegal de drogas, amasando riqueza y poder por medios despiadados. La reciente detención de un importante capo de la droga ha añadido un nuevo capítulo a esta saga. Esta detención, llevada a cabo por las fuerzas del orden mexicanas en una operación altamente coordinada, supone una importante victoria para el gobierno. Se cree que el narcotraficante, cuya identidad no se ha revelado por motivos de seguridad, es una figura clave de uno de los carteles más poderosos del país. Su captura se considera un duro golpe para las operaciones del cártel, ya que interrumpe sus actividades y causa conmoción en el mundo criminal. Sin embargo, esta victoria conlleva sus propios retos. La detención ha desatado temores de represalias violentas por parte de los cárteles, conocidos por sus tácticas brutales y su disposición a entrar en conflicto abierto con las fuerzas del orden y los grupos rivales. En el pasado, detenciones de alto nivel similares han dado lugar a sangrientos enfrentamientos, con civiles inocentes, a menudo atrapados en el fuego cruzado. En respuesta a esta escalada de tensiones, el presidente López Obrador dio un paso sin precedentes al hacer un llamamiento público a los cárteles de la droga. En su discurso, instó a los cárteles a abstenerse de la violencia y a considerar las consecuencias más amplias de sus acciones. El llamamiento del presidente es un duro recordatorio del coste humano de este conflicto y pone de relieve la necesidad de una solución más pacífica. Este llamamiento no es solo un llamamiento a la paz, sino también un reflejo de la estrategia más amplia del presidente para abordar las causas profundas del problema de las drogas. López Obrador aboga desde hace tiempo por un enfoque integral que incluya programas sociales, educación y oportunidades económicas para los jóvenes. Cree que si aborda los problemas subyacentes de la pobreza y la falta de oportunidades, el gobierno podrá debilitar el control de los cárteles sobre la sociedad y reducir el atractivo del narcotráfico. Si has disfrutado viendo este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para seguir explorando.